Hola, cordial saludo. Mi nombre es Saray Rodríguez Castillo y en esta ocasión, junto a mis compañeros Lady Joana Beltrán y Jorge Andrés Betancourt, vamos a hablarles un poco acerca de la fase postnatal del desarrollo. La fase postnatal es una etapa del desarrollo que comienza con el nacimiento y dura toda la vida, y marca el inicio de una etapa fascinante llena de cambios y transformaciones a nivel general. El nuevo ser humano deja el ambiente uterino y desde ese momento su cerebro, su cuerpo y sus sentidos empiezan un recorrido de transformaciones acelerado. Es un periodo en el que los sentidos, la vista, el oído, el lenguaje y el movimiento y las funciones cognitivas, tanto básicas como superiores, van emergiendo poco a poco, interactuando entre la maduración biológica y la experiencia que tiene el ser humano con su entorno. Este trayecto postnatal sienta las bases de todo lo que el niño y en un futuro el adulto será capaz de hacer: explorar, comunicar, pensar y relacionarse. Ahora hablaremos un poco acerca de cómo se da ese proceso de desarrollo cerebral y del sistema nervioso a partir del nacimiento en la fase postnatal. Durante esta etapa ocurren varios procesos claves que aseguran la maduración y especialización del cerebro y del sistema nervioso. Entre esos procesos vamos a abordar el tema del crecimiento del cerebro, cómo se da ese proceso desde el nacimiento, también el desarrollo dendrítico y sináptico, también el proceso de mielinización y por último abordaremos un poco el tema de la interacción entre los genes, el ambiente y la plasticidad. Cabe mencionar que muchos de estos procesos tienen inicio durante la etapa prenatal y durante la etapa postnatal algunos suelen acelerarse y presentar algunos cambios específicos. Entonces abordaremos un poco estos procesos a detalle. Al crecimiento general del cerebro, aunque el nacimiento marca el fin de la mayoría de la proliferación neuronal, es decir, la neurogénesis, la masa cerebral sigue aumentando de forma significativa tras el nacimiento. Este proceso no se debe a que se generan muchas neuronas nuevas, sino a cambios en las células ya existentes. Es decir, hay una mayor arborización de dendritas y un incremento en el número de conexiones sinápticas y mielinización de axones. Es decir, el cerebro crece en volumen y funcionalidad más que en cantidad de neuronas nuevas. En cuanto al desarrollo dendrítico y sináptico, las dendritas continúan desarrollándose durante varios meses postnatales. El campo diferencial del ambiente, es decir, la estimulación y la experiencia con el exterior, ya empiezan a tener influencia. En cuanto a la sinapsis, tras el nacimiento se produce una oleada de sinaptogénesis, es decir, muchas sinapsis nuevas se crean, seguida de un periodo de poda sináptica, o sea, de eliminación selectiva de conexiones innecesarias o poco usadas. Por ejemplo, en algunas áreas primarias, sensoriales o motoras, la densidad sináptica alcanza un pico perinatal y luego comienza a disminuir hacia los 2 años aproximadamente. Y, por otro lado, en áreas de asociación más tardías como el lenguaje y la corteza prefrontal, ese pico y poda ocurren mucho más tarde, hasta la infancia o la adolescencia. Esta fase evidencia que el cerebro es altamente plástico postnatalmente y que la experiencia temprana, es decir, la estimulación sensorial y la interacción con el medio, tiene un papel clave. En cuanto a la mielinización, después del nacimiento, los axones siguen siendo recubiertos progresivamente por la vaina de mielina. Este recubrimiento mejora la velocidad y la eficiencia de la conducción nerviosa. La secuencia de mielinización es jerárquica. Primero, las zonas sensoriomotoras, luego, áreas de asociación. Y las regiones más tardías, por ejemplo, la corteza prefrontal, continúan desarrollándose hasta la adolescencia y más allá. Y por último, en cuanto a la interacción genes-ambiente y la plasticidad es, como ya sabemos, la capacidad para cambiar pues, la estructura, la conectividad entre respuestas a la experiencia. Durante la etapa postnatal, esta es muy activa. Otro aspecto en la interacción entre la dotación genética y las señales del ambiente extracelular, es decir, experiencias sensoriales, la interacción social y demás, eso es esencial para la formación de conexiones nuevas
la poda sináptica y la especialización funcional. Se puede decir entonces que no todo está determinado al nacer y que la experiencia de ese nuevo ser con el ambiente y con otros iguales a él, incluso con la madre también y la familia, determina mucho los procesos y cómo se presentan durante esta etapa. Hola, soy Jorge Andrés Betancourt y bueno, voy a hablar acerca de las funciones cognitivas básicas y de su desarrollo en la etapa postnatal. Bueno, de las funciones cognitivas básicas son todos estos procesos que se desarrollan en el individuo para poder interactuar con su medio ambiente. Esto tanto en su parte exterior, es decir, su medio ambiente exterior, pero también su parte interior. Su desarrollo está estrechamente relacionado con la mielinización y esto pues ya lo mencionó mi compañera Saray en partes anteriores. En el inicio de la etapa postnatal, solamente los axones de las neuronas del tallo cerebral están completamente mielinizados y por ende pues estos procesos que están relacionados con el tallo cerebral son los que están pues más desarrollados, que son como procesos de tipo reflejo. Los axones de las neuronas de los hemisferios cerebrales completan su mielinización de manera tardía, es decir, es un proceso que se completa a partir de la etapa postnatal en adelante. Y iniciando el proceso con las áreas primarias motoras sensoriales, que es como el niño nace pues con estos movimientos reflejos, con movimientos de las manitos, movimientos de su cabeza, movimientos de algunas de sus extremidades, movimientos de los labios, de la lengua y etcétera, etcétera. Bien, entonces vamos a hablar de estos procesos muy puntualmente e iniciamos con la psicomotricidad. El desarrollo de esta función sucede en las estructuras subcorticales y es de las primeras en desarrollarse, incluso en la etapa prenatal. Eh, pues se tiene muy claro de que el feto en la etapa prenatal pues ya ejerce ciertos movimientos y también en la etapa postnatal pues ya nace con el movimiento, como se mencionaba anteriormente, movimientos de la cabeza, movimientos de las manitos, de los piecitos. Hay movimientos que son pues involuntarios, pero también los movimientos que son voluntarios, movimientos musculares, movimientos de la lengua, de los labios, etcétera. Justo en el neonato, el niño puede levantar la cabeza y generar movimientos en brazos y piernas. Esto según Ardila y Rosselli. Hablando del lenguaje, resulta por la convergencia entre el desarrollo neural y la interacción ambiental, es decir, por el desarrollo pues, de la parte neuronal, pero también por parte de la interacción con el medio ambiente. Aunque existe un factor biológico determinante, se produce gradualmente por la conexión de las estructuras corticales del sistema auditivo. También está asociado a la madurez entre los lóbulos temporales y los lóbulos frontales. Hablando de las funciones ejecutivas, estas se refieren a una serie de funciones cognoscitivas que ayudan a mantener un plan coherente y consistente de conducta para el logro de metas que son pues específicas. Aclaro de que en un apartado después voy a puntualizar acerca del lenguaje y de las funciones ejecutivas. Hablando de la memoria como funciones, su desarrollo también está sujeto al desarrollo de las funciones como la atención y la maduración de los sentidos. De este modo, los niños de 3 años en adelante muestran una organización de la memoria similar a la de un adulto. Y a partir de esta edad ya puede demostrarse la existencia de un componente fonológico y auditivo y otro visual de la memoria. Es decir, que se ven pues relacionados y la interacción de estos procesos en la agrupación o en el almacenamiento de la información. Hablando del pensamiento, es una forma en que los seres humanos interpretan la realidad mediante los constructos personales y se relaciona con el desarrollo del lenguaje y depende de la maduración de los lóbulos frontales. Es decir, que el pensamiento y la organización de las ideas pues está estrechamente relacionada con los lóbulos frontales y también depende de su maduración y de la mielinización. De la sensopercepción. Este proceso, como los anteriores, se relaciona con la maduración y la mielinización de la corteza, pero en este caso la sensopercepción no se limita a un lóbulo o a una sección específica del cerebro, sino que dependiendo de la calidad de la información que se almacene, asimismo pues participa uno
u otro de los lóbulos o de las partes de la corteza cerebral. A ver, sin embargo, aquí se requiere de la maduración de todos los órganos sensoriales y su alineación con las estructuras corticales encargadas de los procesos sensoriales. Hablamos del lóbulo frontal, lóbulo occipital, lóbulo parietal y lóbulo temporal. Eh, las estructuras que intervienen en este proceso son todos los lóbulos encargados pues de los sentidos. Ya como lo mencioné antes, los sentidos como la vista, el olfato, el tacto, el gusto, el oído. Y también es importante mencionar de que hay una de las estructuras cerebrales que son muy importantes para la sensopercepción, que sería el tálamo, al cual llegan la información en primer lugar y el tálamo se encarga de distribuirla a las otras secciones primarias, de las cortezas primarias de los sentidos, omitiendo en este punto el olfato que va directamente al lóbulo frontal. Bien, entonces pasamos a un apartado importante para mencionar las etapas clave del desarrollo del lenguaje. Y iniciamos pues con los primeros meses, los primeros 3 mesecitos, que es la etapa durante la cual el bebé llora. Es una forma de transmitir el desagrado, ¿sí? Es como los primeros pinitos que el bebé va teniendo a la hora de la comunicación, de la utilización del lenguaje. De los 2 a los 3 meses, el bebé bueno, esta es la etapa del balbuceo y se caracteriza por la aparición de sonidos que el niño repite y practica espontáneamente. Es decir, que aquí más allá del llanto también existen pues el balbuceo, el ba, 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 bueno, estos soniditos así muy característicos de los bebés. De los 4 a los 7 meses existe una respuesta verbal imitativa que se observa entre los 4 y los 7 meses. Parece reflejar la activación de las conexiones corticales del sistema auditivo. Entonces aquí ya existe una relación entre lo que el bebé escucha y lo que quiere manifestar. Y es donde surgen ya como pequeñas palabritas o monosílabas como pa, como ta, como cositas de este estilo. Al cabo de un año el niño comienza a producir sonidos de manera secuencial y en este tiempo se inicia la verdadera etapa verbal. Entre los 12 y los 24 meses se producen las primeras palabras, que en general se refieren a nombres de objetos, que también en esta etapa se mencionan el nombre de papá y mamá, o pa y ma. Las estructuras de la fase comienzan a desarrollarse entre los 18 y los 36 meses y es a partir de entonces el lenguaje se desarrolla con rapidez y en poco tiempo y se convierte en la herramienta de comunicación más eficiente. Desde esta etapa hasta los 12 años es cuando se logra la adquisición completa del repertorio lingüístico, es decir, es donde en esta etapa la maduración del lenguaje toma toda su relevancia, esto en cuanto a fonología, léxico y a gramática, a la semántica, etcétera. Y se refiere a la interconexión entre las neuronas de las áreas de asociación y de la corteza cerebral. De las funciones ejecutivas vamos a mencionar 3 puntos importantes, que sería la clasificación, el desarrollo y los periodos del desarrollo. De la clasificación serían el control atencional, que sería una de las clasificaciones, y dentro de esta clasificación está la atención selectiva y la atención mantenida. La flexibilidad cognoscitiva, que sería otra de las clasificaciones, y aquí está la memoria de trabajo, los cambios en la atención y el autocontrol y la transferencia conceptual. Y la última de estas clasificaciones sería el establecimiento de metas, que aquí se integran la iniciación, la planeación, la solución de problemas y las estrategias comportamentales. Para hablar del desarrollo, pues decimos que comienzan a desarrollarse en la infancia cuando el niño puede controlar su conducta usando la información previa y se consolidan con la edad. Esto acerca de las funciones ejecutivas. Poco a poco desarrolla una mayor capacidad para resolver problemas complejos y para utilizar estrategias metacognitivas. Este proceso de maduración coincide con la aparición gradual de conexiones neuronales en los lóbulos frontales. Hay periodos en el desarrollo humano en los que aparece un desarrollo más marcado de la corteza prefrontal y con mayor mielinización con el consecuente incremento de la sustancia blanca.
Y los periodos que están relacionados con el desarrollo serían tres periodos muy puntuales. El primero de estos periodos se observa entre el nacimiento y los 2 años de edad. El segundo entre los 7 y los 9 años de edad. Y el último, que sería al final de la adolescencia y entre los 16 y los 19 años de edad. En cuanto a las patologías del desarrollo, entonces tenemos que este proceso tan delicado puede verse alterado cuando existen factores genéticos, biológicos o ambientales que interfieren en la maduración del cerebro. Como nos explicaba Herreras, él nos decía que los trastornos del neurodesarrollo surgen cuando el cerebro infantil no logra consolidar las funciones cognitivas y emocionales. Dentro de estas patologías más comunes encontramos la primera, que es la del trastorno del espectro autista, que esta afecta la comunicación y la interacción social. Tenemos el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esta interfiere con la autorregulación y la concentración. También tenemos los trastornos del lenguaje y del aprendizaje. Estas dificultan la escritura, la lectura, la escritura o el razonamiento. Y finalmente, pues otra conocida es la discapacidad intelectual y esta es muy caracterizada por las limitaciones en la comprensión y adaptación al entorno. Gracias. Desde la neuropsicología infantil, entonces existen criterios esenciales. Esto nos permite comprender y acompañar cada uno de los procesos. El primero que tenemos es el criterio histórico-cultural. Como lo señala Huarca y Fernández, ellos nos explican que el desarrollo se constituye a través de la interacción con los demás. En el segundo criterio tenemos la plasticidad cerebral. Este resalta que el cerebro infantil puede adaptarse, puede reorganizarse y puede aprender de las experiencias. También tenemos en el tercer criterio la integralidad. Aquí es importante resaltar que el desarrollo cognitivo, emocional y social no pueden separarse. Y pues finalmente tenemos el criterio preventivo e inclusivo. Este permite orientar la intervención temprana y pues promueve entornos de aprendizaje equitativos. Estos principios permiten comprender que cada niño necesita un entorno que estimule, proteja y respete su forma única de desarrollarse.